Hoy tenemos en Cuba una cruda realidad social marcada por grandes desigualdades, bajos salarios y por la precariedad de los servicios públicos. En este sentido, creo muy necesaria la reciente llamada de atención que ha hecho la revista Palabra Nueva sobre el sistema de salud cubano. Ha sido esta semana un artículo bastante crítico con el sistema de salud. Sin embargo, dado lo sensible que es para la Iglesia el tema de la salud y del trato a los ancianos, muchos echamos de menos una clara reacción de ella en lo referente al caso Mazorra, un crimen que clama al cielo. ¿Saben lo que es el caso Mazorra? Que aparecieron las fotos, que es una cosa terrible, como dejaron morir a 18 ancianos de hambre y de frío. Entonces, sí, ha sido, sí, además se filtró la foto y es algo terrible. Pues yo creo que en ese contexto, yo creo que faltó una voz seria, no de política, no tiene que, sino de criticar esto, que es algo muy terrible, grave. Algunos sectores de la Iglesia han aplaudido el supuesto fin del paternalismo estatal. De hecho, se dice que hay que prepararse para una sociedad con diferencias sociales en las que algunos se sentirán desamparados por papá Estado. No seré yo quien defienda el paternalismo estatal, pero creo que no se puede intentar que los demás comprendan y menos que acepten esta situación si todavía no hay libertad para emprender y si el ambiente laboral cubano sigue siendo profundamente restrictivo e injusto. Es como creer razonable que el amo pida a sus esclavos que sean responsables de su propia vida sin antes haberle dado la libertad. Por ello el reclamo de los derechos sociales tiene que impregnar el mensaje de la Iglesia. A los católicos no se nos puede exigir determinada posición política, o se nos puede exigir determinada posición política, siempre que ésta sea respetuosa con la dignidad, sus derechos y el bien común. Se nos puede pedir también que reconozcamos la presencia ineludible de la dimensión política de toda la vida humana, personal y colectiva, y que seamos coherentes con nuestra opción por los más pobres, lo que conlleva aparejado la lucha por la justicia social, la solidaridad, la libertad y la paz en la verdad. Recientemente un sacerdote jesuita, Jorge Cela, en una conferencia, artículo titulado La Iglesia Católica y los retos espirituales en Cuba, expresó: los principios de la igualdad, la solidaridad, la justicia, de la fraternidad, tienen que ser asumidos por la Iglesia desde la fe, como también la libertad, la participación, la creatividad y tantos otros que nacen del proyecto de Jesús. Fortalecer la fe desde esta perspectiva es tarea propia y pendiente para la Iglesia cubana. Terminó la cita de este sacerdote. La segunda señal de alerta o reto tiene que ver con el peligro de que el posibilismo se transforme en otra cosa. Y ya les voy a explicar a qué voy. El posibilismo es aprovechar para la realización de determinados fines o ideales las posibilidades existentes en doctrinas, instituciones o circunstancias, aunque no estén en sintonía con esos fines o esos ideales. En el caso cubano, el posibilismo sería como abrirse paso dentro de la dinámica o las estructuras del propio régimen. Los insistentes llamados de algunos sectores sociales, también desde dentro de la Iglesia, para que la gente se involucre de una manera directa en los debates promovidos por el régimen, van en esa dirección. O sea, para que no le queda claro, el posibilismo es buscar el cambio dentro de las mismas estructuras de régimen. A priori, el posibilismo político no tiene un sello que le haga éticamente inaceptable, como tampoco debería convertirse en un dogma vinculante y tachar de radical a todo el que no crea en este. Para emitir un juicio de valor sobre el posibilismo político, habría que indagar en sus verdaderas motivaciones, en sus fines y en sus condiciones históricas de ejercicio. Las condiciones históricas sabemos que son complejas. De hecho, cualquiera ahora puede salir escaldado, cualquiera que confíe en el régimen.
podría ser que lo que está ocurriendo en Cuba sea meramente circunstancial y, como en otros momentos, si algo cambia sea para que todo quede más o menos igual. Sin embargo, y esto es una opinión muy personal, el tiempo transcurrido y la creciente lógica del cambio natural biológico fortalece la impresión de que esta vez la eficiencia de la estrategia posibilista puede ser notable. Pero el posibilismo no consiste en un fin en sí mismo, sino en aprovechar las circunstancias para lograr algo, por lo que ese algo debe estar claro. Y es ahí donde podrían surgir algunas dudas. ¿Qué tipo de sociedad quieren o queremos los católicos? ¿Qué tipo de sociedad quiere la jerarquía de la Iglesia? ¿Qué tipo de Cuba? ¿Qué tipo de casa Cuba queremos? ¿Una fundada en la libertad, la justicia, la solidaridad, o una elitista dividida, esclava de lucubraciones mentales de algunos? ¿Una Cuba de carne, hueso y voluntades, o una de espejismos? Uno de los problemas del posibilismo es su proclividad hacia el voluntarismo. Un filósofo español retrata muy bien este peligro. Cito: el posibilismo lleva dentro de sí la carga mortífera de la inercia aprovechada. Lo malo del posibilismo no es su capacidad de adaptación, que eso está claro, sino su tendencia, su pendiente resbaladiza. Y dice: y es que, hecha una concesión, la siguiente llega como por encanto. Y es muy importante. Uno puede ser posibilista, y la Iglesia, la jerarquía puede ser posibilista, pero no voluntarista, no decir sí a todo, y no decir sí siempre. De ahí la importancia de que en cualquier proceso de mediación o negociación no solo sea una parte la que deba o tenga que establecer las condiciones. De ahí la necesidad de una visión de país acorde con la normalidad internacional, lo cual sería una garantía de que no se caerá en el seguidismo acrítico, que equivale a relativizar los valores ante un pragmatismo o ante el entusiasmo. La tercera señal de alerta o reto sería que la Iglesia, la propia Iglesia, refleje la pluralidad que existe a su interior. Uno de los valores que la Iglesia ha cultivado puerta adentro es la de la unidad, y lo ha logrado de manera satisfactoria. Sin embargo, todo el mundo sabe que dentro de la Iglesia existe una gran pluralidad de opiniones y visiones sobre ella misma, pero muy en especial sobre el régimen. También hay católicos de las más diversas tendencias políticas, democristianos, liberales, socialdemócratas. Inclusive, para hacer honor al famoso agiaco de Fernando Ortiz, hay católicos que abrazan o simpatizan ideologías o movimientos históricos totalitarios, como es el comunista. Lo cierto es que en el interior de la Iglesia hay mucha diversidad. En su interesante conferencia Las relaciones Iglesia-Estado en la Cuba de hoy, el director de la revista Palabra Nueva, Orlando Márquez, hace referencia a esta diversidad, al expresar que la Iglesia misma se ha convertido en un verdadero espacio de pluralidad en la sociedad cubana. Pues entre los católicos de hoy es posible encontrar tanto a quienes se identifican con el gobierno actual como los que se oponen a este. Y entre estos últimos hay católicos de las más variadas tendencias, es lo que decía, liberales, democristianos, socialdemócratas. Pero eso, que dice Orlando Márquez, no debería ser un simple diagnóstico, sino que debería hacernos reflexionar sobre si el discurso oficial de la Iglesia refleja esta realidad. O, para ser más concreto, nos preguntamos si los medios de comunicación de la Iglesia hoy en día reflejan esa diversidad de pensamiento. Yo creo que hay que trabajar más en esto. También deberíamos pensar si, en coherencia con esta pluralidad interna, no habría que dar espacio, por ejemplo, en las semanas social católicas, a laicos de diferentes tendencias políticas. Y sabemos que en la última fueron excluidos laicos que tienen compromisos políticos y sociales. Por tanto, no se puede decir
que hay pluralidad de opiniones y a la vez no darle participación a esa pluralidad. En el capítulo dedicado al análisis de la realidad del Plan Global Pastoral, que es por donde se guía la Iglesia en su trabajo pastoral en Cuba, de 2006 a 2010, aparece lo siguiente: nuestro laicado, o sea, los laicos, los que no son consagrados, están comprometidos sobre todo en la tarea hacia el interior de la misma Iglesia. Estas actividades están relacionadas con la catequesis, la formación religiosa, la promoción humana y la animación de la vida en oración. Los laicos no valoran suficientemente el hacer presencia de levadura en la sociedad o en el mundo del trabajo, de la política, de la cultura o en los medios de comunicación. Hasta aquí la cita. Habría que preguntarse, digo yo, ¿cuáles son las causas de esta fatiga? Y si de verdad la Iglesia está dispuesta a darle soporte espiritual y moral, como es su deber según profesa doctrinalmente, a quienes de su compromiso como cristianos deciden servir a Cuba en esos ámbitos. Si la Iglesia de verdad quiere que los laicos se comprometan, pues tiene que darle, no apoyar sus programas políticos. Sus programas políticos la Iglesia no tiene que apoyarlos, pero sí darle apoyo espiritual y acompañarlos en este camino. Y ahora me viene a la mente, por ejemplo, el caso del mismo Dagoberto Valdés, que desde hace ya varias semanas viene siendo atacado en la televisión con mucha mentira, como sabemos nosotros cómo actúa el régimen. Pues la Iglesia de manera pública o privada no tiene que salir a desapoyar la política de Dagoberto, las acciones políticas, pero sí a manifestar su solidaridad y sí que quede claro que él tiene derecho como católico a participar en la vida social o política del país. Es más, yo creo que la verdadera normalización de las relaciones Iglesia-Estado en Cuba deberían comenzar por la normalización y la aceptación de la participación de los católicos en la vida social y política de Cuba. Esa es la verdadera normalización de las relaciones Iglesia-Estado. Lo otro puede venir después. Y de los no católicos también, pero bueno, como estamos hablando de la Iglesia ahora, pero bien, de los no católicos también. Y con estas señales de alerta pongo punto final a mis palabras sobre la Iglesia cubana en la actualidad. Una Iglesia que hace mucho por la nación, pero Iglesia formada por hombres y mujeres que siempre deben estar abiertos a la conversión por la fuerza renovadora y liberadora del Espíritu Santo. Espero que ahora que haya muchos aportes y que tengamos un intenso debate a continuación y que no sea Fondeville el único que hable. Muchas gracias.